Introducción a los hongos. A la luz del otoño, y al elevarse desde el suelo del bosque, encontramos un hongo. Comparte el bosque con las plantas y los animales, pero no es una planta ni un animal. Es de un reino completamente separado de la vida, el reino de los hongos. Este hongo es solo una parte de este hongo. Es el cuerpo fructífero cultivado para la reproducción. El resto de este hongo vive oculto fuera de la vista bajo tierra. Debajo de cada hongo hay una red fúngica de hebras similares a pelos llamada micelio. Este es el cuerpo de este hongo. Un micelio comienza su vida creciendo a partir de una pequeña espora que crece en todas direcciones en busca de alimento. Luego, cuando las condiciones son adecuadas, crece un cuerpo fructífero fuera de la tierra. Estos cuerpos fructíferos vienen en una amplia gama de formas diferentes, pero su trabajo es el mismo para dispersar las esporas y hacer crecer la siguiente generación. Sin embargo, solo alrededor del 10% de los hongos producen hongos. El reino de los hongos es tremendamente diverso, desde levaduras de una sola semilla hasta hongos patógenos que secuestran los sistemas nerviosos de los animales y los hongos, que forman complejas relaciones simbióticas con las plantas. Exploraremos todo esto y más en este mapa de hongos, y, como todos mis mapas, está disponible como póster, que puedes comprar en 2maps.com. Biología de los hongos. Si nos acercamos al microscopio, podemos observar más de cerca una hebra de micelio, que es entre 5 y 50 veces más estrecha que un cabello humano. Aquí hay un solo filamento de micelio llamado HAI. Y aquí se puede ver el hongo. Traducido del inglés al español, www.online.doctranslator.com. Las células y sus componentes celulares. Los orgánulos. Estos hiatos crecen desde sus puntas, a veces ramificándose para crecer en diferentes direcciones, pero también pueden fusionarse al encontrarse, y esto hace que una compleja red de micelio que se puede ver al fondo. Las células HAI tienen paredes celulares resistentes porque contienen un polímero estructural llamado quiten. Este es el mismo material que se encuentra en los exoesqueletos de crustáceos e insectos. Esta pared celular rodea una membrana plasmática blanda. Esto es diferente a las células animales, que no tienen pared celular, solo tienen la membrana plasmática flexible. Esto significa que las células animales pueden ingerir su alimento, engulléndolo como si fuera un comecocos. Pero las células HAI no pueden hacerlo porque el resistente quiten en su pared celular significa que no son flexibles, no pueden engullir su alimento. Así que, en lugar de eso, digieren externamente su entorno. Lo hacen excretando enzimas digestivas a través de su pared celular, que descomponen el material circundante, listo para ser absorbido nuevamente a través de la pared celular para alimentar el heno, de forma similar a como su estómago se encuentra en el exterior de sus cuerpos. Curiosamente, otra fuente de alimento para algunos hongos carnívoros son los nematodos, microorganismos similares a gusanos. Estos hongos han desarrollado muchos. Existen diferentes técnicas para capturar estos gusanos nematodos, ya sea con trampas de pegamento o atrapándolos en anillos o aturdiéndolos con toxinas antes digiriéndolos. Hay dos tipos principales. Los hifos septados tienen filamentos divididos en compartimentos por paredes transversales llamadas septos, que tienen poros que permiten el paso del citoplasma y algunos componentes celulares entre las células. Los hongos cenocíticos, también conocidos como hongos asépticos, son filamentos fúngicos que carecen de paredes transversales donde todos los orgánulos y núcleos celulares fluyen libremente. Básicamente, todo el micelio se convierte en una célula gigante. A nivel celular, es realmente interesante que los hongos tengan estas paredes celulares resistentes, lo que explica por qué tienen esa forma y por qué desarrollan estas
redes de micelio, ya que están compuestos de muchas hebras muy delgadas. Todos los hongos, trabajando juntos, maximizan su superficie para intentar digerir aquello a través de lo que crecen. Como consecuencia, muchos hongos se ven prácticamente iguales. Son diferentes variedades de estas redes, quizás un poco más gruesas, un poco más delgadas. Creo que esta podría ser la razón por la que históricamente los hongos han sido subestimados en comparación con las plantas y los animales. Porque cuando observas diferentes plantas o animales, puedes identificar especies diferentes con solo observarlas. Sus morfologías son diferentes. Eso es ardilla, eso es una jirafa. Pero con los hongos, a menos que seas un experto, todos se parecen bastante, pero los diferentes tipos de hongos se especializan en descomponer diferentes materiales para obtener alimentos utilizando una amplia gama de sustancias químicas diferentes según la especie. Así que la diversidad de los hongos reside en su química y metabolismo, más que su forma. Históricamente, se pensaba que los hongos eran un tipo de planta, lo cual tiene sentido porque muchos hongos crecen en el suelo. Forman redes que se parecen a las raíces y no se mueven, no son móviles. Pero ahora, sabemos que los hongos son un reino de vida completamente diferente, separado de las plantas y los animales, y que están más estrechamente relacionados con los animales que con las plantas. Hoy en día, la principal forma de identificar la diferencia entre las especies de hongos radica en la secuenciación de su genética mediante métodos de código de barras molecular. Esta tecnología moderna ha abierto un nuevo camino para descubrir y estudiar los hongos y desentrañar sus relaciones evolutivas entre especies. Los micólogos han descubierto alrededor de 150.000 especies de hongos, pero estiman que existen entre 2 y 3 millones de especies en la naturaleza esperando ser descubierto con comportamientos químicos potencialmente muy útiles para nuevos fármacos o tecnologías. Pronto analizaremos la fascinante química de los hongos. Pero primero debo mencionar las levaduras. Algunas especies de hongos solo crecen como levaduras monocelulares, y se reproducen mediante un tipo de división celular llamada división celular o fisión. Sin embargo, algunos hongos pueden alternar entre vivir como levaduras o como yatos, dependiendo del entorno en el que se encuentren. También encontramos levaduras viviendo en nosotros, algo que veremos más adelante. Ecología de los hongos. Se encuentran en casi todos los entornos de la Tierra, tanto en la tierra como en el agua, y se han encontrado en entornos extremos como desiertos o áreas con altas concentraciones de sal o radiación. Algunos incluso pueden sobrevivir a la intensa radiación del espacio. Los hongos son esenciales para la descomposición de materia orgánica, descomponiéndola y reciclando los nutrientes en el medio ambiente. Los ácidos orgánicos o enzimas que liberan descomponen la materia a medida que crecen, lo que les permite crecer a través de casi cualquier material: hojas, tierra, madera, roca e incluso asfalto. En el pasado remoto, hace 290 millones de años, un hongo emparentado con el hongo de la podredumbre blanca desarrolló enzimas especiales que le otorgaron la capacidad de descomponer la lignina resistente de la materia vegetal. Antes de esto, nada podía descomponer esta resistente molécula. Por lo tanto, la materia vegetal simplemente se enterraba y comprimía con el tiempo, convirtiéndose finalmente en carbón. Así pues, un hongo básicamente detuvo la producción de carbón de la Tierra hace 290 millones de años. La mayor parte de la vida en la Tierra mantiene algún tipo de relación simbiótica con algún tipo de hongo. Estas relaciones pueden ser mutuamente beneficiosas, ya que tanto el hongo como su compañero se benefician de ellas. Por ejemplo, las hormigas cortadoras de hojas son como cultivadoras de hongos que alimentan sus jardines
con hojas a la vez que los protegen de plagas y moho. A cambio, el hongo es una fuente de alimento para sus hormigas. Micorriza. Existe otra relación mutuamente beneficiosa de gran importancia entre las raíces de las plantas y los hongos. Esta relación se denomina microsificación. El 90% de las plantas dependen de la microfiltración para obtener nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que los hongos extraen del suelo. A cambio, la planta les proporciona nutrientes como los carbohidratos que produce. Durante la fotosíntesis, existen dos tipos principales de microfiltración. Un microsificador vascular penetra en las células radiculares de la planta para intercambiar nutrientes, mientras que un ectoicorizador penetra entre las células vegetales, pero no en su interior. Curiosamente, la red de micelio de un hongo puede conectarse con múltiples plantas a través de su microsificador, lo que se denomina red microizal, y conecta eficazmente las plantas entre sí a través de sus raíces, brindándoles potencialmente una vía de intercambio. Información entre sí. Algunos estudios sugieren que las plantas pueden avisarse mutuamente si son atacadas por insectos o patógenos, o incluso transferirse recursos si una no está bien. Sin embargo, cabe mencionar que esta sigue siendo un área de investigación activa y aún existe debate sobre cuánto utilizan las plantas este mecanismo para comunicarse entre sí. También cabe mencionar que estos microsistemas no siempre son mutuamente beneficioso. Algunos pueden cambiar a un modo patógeno donde se filtran de la planta o simplemente pueden ser comensal y realmente no hace nada. Otras relaciones fúngicas. Ahora veamos los licántropos, que están compuestos por una combinación de hongos, algas o cianobacterias que viven en simbiosis. Los licántropos son muy importantes porque son los primeros organismos en establecerse en un nuevo entorno, como cuando una glaciación retrocede o cuando la roca volcánica cubre un área. Contribuyen a la formación del suelo descomponiendo la roca y aportando nutrientes. También se han encontrado hongos viviendo inofensivamente dentro de las plantas. Estos, conocidos como endoitos, pueden vivir dentro de una planta durante todo el ciclo de vida o solo parte de sus ciclos de vida. Algunos tipos de endopía pueden incluso ayudar a la planta huésped, ya sea mejorando su crecimiento o ayudándola a tolerar estreses como la sequía, o aumentando su resistencia a insectos o patógenos. Pero, por supuesto, muchos hongos son patógenos en sí mismos. Si bien las plantas tienen muchas relaciones beneficiosas con los hongos, los patógenos más comunes y dañinos a los que se enfrentan también son hongos, mucho más dañinos que los virus, las bacterias o incluso los insectos. Las infecciones fúngicas patógenas pueden dañar las plantas destruyendo células, bloqueando los tejidos vasculares que transportan agua, liberando toxinas y creciendo sobre las hojas, impidiéndoles fotosíntesis. Rollas, tizones, mohos y mildiúes son nombres comunes para hongos patógenos de plantas, que pueden causar importantes pérdidas en los cultivos a nivel mundial. Cada año se pierden cientos de miles de millones de dólares en trigo y cebada debido al fusario, y en la década de 1950, una especie entera de banano fue exterminada por la especie relacionada llamada Fusarium oxyporum, y esto ahora también amenaza a la variedad moderna. Se cree que la madera importada de Asia es el origen de la enfermedad del olmo holandés, que ha exterminado la mayoría de los olmos en las zonas templadas de Europa y Norteamérica. Existen innumerables ejemplos de hongos patógenos que atacan a las plantas, hormigas, zombies, pero también infectan a los animales, a veces de las formas más macabras. Se llaman hongos enmagéneos. El hongo de la hormiga zombie, Opicordyceps unilateralis, infecta a las hormigas, perforando el exoesqueleto con enzimas y se propaga
células fúngicas por todo el cuerpo. Luego, secreta compuestos neurológicos especiales, que secuestran el sistema nervioso central de la hormiga, obligándola a trepar a un árbol y aferrarse a una hoja con fuerza. Esto crea una plataforma estable para que el hongo desarrolle un cuerpo fructífero que disperse esporas en una amplia área e infecte a más huéspedes. Este es el tipo de biología alocada que inspiró a los zombies de The Last of Us. Y no están solos. Hay muchos hongos patógenos que infectan a otros insectos y arañas. Pero esta fascinante bioquímica tiene un lado realmente positivo. Cuando un hongo, en la medicina, un hongo infecta a un arrópodo, necesita suprimir el sistema inmunitario de su huésped. Por lo tanto, secreta sustancias inmunosupresoras que, afortunadamente, también funcionan en humanos y se han desarrollado en fármacos que posibilitan el trasplante de órganos. Este es solo uno de los numerosos fármacos que se han desarrollado a partir de hongos y su compleja bioquímica. De hecho, se podría decir que los hongos producen algunos de los fármacos más importantes jamás descubiertos. Entre ellos se encuentran las estatinas, un grupo de sustancias químicas fúngicas extraídas de un moho, que interfieren con la producción de grasa y se han sintetizado para tratar el colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. En la naturaleza, los hongos compiten entre sí por recursos. Por lo tanto, se ha demostrado que los medicamentos derivados de hongos también tratan infecciones fúngicas. También se ha demostrado que inhiben virus y tienen compuestos antitumorales en tratamientos contra el cáncer. También se han utilizado en vacunas y se utilizan como tratamiento para la esclerosis múltiple. Pero podría decirse que el mayor impacto de los hongos en la medicina es su capacidad para matar bacterias. Los primeros hongos modernos, el antibiótico penicilina, se utilizó por primera vez en 1930 para tratar una infección ocular en recién nacidos, pero su uso generalizado recién se generalizó al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los científicos finalmente descubrieron cómo sintetizarlo en masa mediante fermentación. Este fue el comienzo de la revolución de los antibióticos y desde entonces se han salvado cientos de millones de vidas gracias a los antibióticos derivados de hongos, autopistas bacterianas. Ahora bien, hay una muy buena razón por la que los hongos producen compuestos antibacterianos. A menudo, conviven y compiten por alimento en el espacio. Por lo tanto, los hongos producen compuestos antibióticos como mecanismo de defensa natural para matar bacterias o inhibir su crecimiento. Y dado que los hongos digieren sus alimentos externamente, excretando enzimas digestivas fuera de su cuerpo para descomponerlos, necesitan protegerlos de otros organismos mientras los absorben. Esta asombrosa filmación muestra bacterias nadando en el líquido que rodea el yai. Estas se han denominado vías fúngicas y probablemente sean esenciales para un suelo sano. De hecho, los hongos liberan muchos otros compuestos para el ataque y la defensa, la alimentación, la comunicación y otras funciones que aún desconocemos. Tecnología, alimentos y venenos. Gracias a su asombrosa bioquímica, hemos encontrado muchos otros usos para los hongos. Se utilizan en biorremediación al descomponer insecticidas y herbicidas, y otros contaminantes como el petróleo crudo, los plásticos de poliuretano e incluso el explosivo TNT. Incluso pueden ser útiles para la biorremediación de sitios contaminados radiactivamente, ya que tienen la capacidad de absorber metales pesados, incluido material radiactivo. También se han utilizado en la agricultura para el control biológico de plagas como las langostas que amenazan las cosechas de alimentos y se utilizan ampliamente para producir productos químicos industriales como ácidos, detergentes y etanol, entre otros. El 60% de las enzimas utilizadas en la industria son generadas por hongos, y todo el ácido cítrico
utilizado en los refrescos es producido por hongos. El potente maquelio puede utilizarse para fabricar materiales y textiles que reemplacen plásticos y cueros. Gracias a su capacidad para concentrar nutrientes del suelo, los hongos son una excelente fuente de alimento para nosotros y muchos otros animales. Hoy en día, el mercado mundial de hongos comestibles alcanza un valor aproximado de 32.000 millones de libras, con unas 350 especies recolectadas o cultivadas para consumo humano. Buscar hongos es una actividad divertida, pero existe riesgo de intoxicación, aunque, sorprendentemente, pocos hongos son realmente tóxicos. Solo 120 de las 22.000 especies productoras de hongos podrían ser mortales. El problema radica en varias de estas variedades mortales se parecen mucho a los hongos comestibles, lo que facilita cometer errores fatales. Además, algunos venenos fúngicos son termoestables. Por lo tanto, el hongo sigue siendo venenoso incluso después de cocinarlo. El propósito de estos compuestos químicos tóxicos aún se desconoce. Descubierto, pero es probable que sean un elemento disuasorio y una defensa contra el hongo consumido antes de que complete su función de producir esporas, psicotrópicos y fermentación. Algunas de las sustancias químicas defensivas que producen los hongos tienen un efecto psicotrópico, en particular la psilocibina, presente en los hongos alucinógenos, y el LSD se derivó inicialmente del hongo urgot. En total, alrededor de 150 especies productoras de hongos poseen propiedades alucinógenas y, a pesar de que estas especies también son tóxicas, el consumo humano de estos hongos se remonta al menos a 3.000 años atrás y ha sido la base de numerosos rituales culturales antiguos. En el ámbito clínico, se están estudiando psicotrópicos por su potencial en el tratamiento de la depresión crónica y el TEPT. Estos estudios parecen demostrar que la psilocibina provoca un aumento temporal de la comunicación entre diferentes partes del cerebro. Pero los hongos nos proporcionan más que solo hongos como alimento. Los humanos han utilizado la levadura para conservar o fermentar alimentos y bebidas durante más de 10.000 años. La fermentación es una vía metabólica que la levadura utiliza en condiciones de oxígeno limitado para descomponer azúcares y generar energía, produciendo subproductos como el etanol y el dióxido de carbono, así como muchos otros compuestos como fenoles y ésteres que producen los deliciosos sabores y olores. La fermentación se utiliza para hornear pan, elaborar cerveza, vino y muchas otras bebidas alcohólicas, y también se puede usar en otros alimentos fermentados como el tofu, la salsa de soja, el chocolate, el café y algunos tipos de yogur y queso, entre muchos otros. Pero mientras que los hongos nos acompañan, nos alimentamos de hongos, y hay hongos que se alimentan de nosotros. Los humanos albergamos una cantidad asombrosa de variedad de hongos, en su mayoría en una relación comensal donde no nos hacen ningún bien ni daño. Por ejemplo, la malistecia, una levadura Basidiomyceta, habita de forma natural en la piel humana, donde se alimenta de los aceites del sebo de las glándulas sebáceas y tiende a proliferar en la adolescencia, cuando la pubertad aumenta la producción de estos aceites. Aunque suele ser inofensiva, la malistecia se asocia con diversas afecciones cutáneas, como la caspa, y otras dermatitis pueden causar otras afecciones como el pie de atleta. Sin embargo, si bien podemos coexistir con estos hongos sin preocuparnos demasiado, en las condiciones adecuadas, pueden convertirse rápidamente en patógenos y causar daños a nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, también existen especies de cándida, que normalmente no nos causan ningún daño, pero también patógenos oportunistas que afectan las membranas mucosas y causan candidiasis. Por lo general, las infecciones por hongos solo son
una molestia para las personas sanas. Sin embargo, pueden causar complicaciones graves si ya están enfermas. En cuanto a la reproducción fúngica, los hongos son, de nuevo, bastante inusuales, ya que muchos pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente. Esto significa que pueden encontrar una pareja con la que mezclar genes para crear nueva descendencia o simplemente clonarse a sí mismos. Aunque las plantas también pueden hacerlo. La ventaja de la clonación es que es muy rápida y sencilla. División celular. Pero la reproducción sexual mejora la diversidad dentro de una población, lo cual es una ventaja sobre la reproducción asexual para explorar más nichos ecológicos. Curiosamente, si bien muchos hongos tienen dos sexos, como nosotros los humanos, algunos hongos pueden tener cientos o miles de sexos diferentes. Todos parecen iguales, pero son capaces de detectar químicamente el sexo de un vecino y si son compatibles o no. Los científicos han creado una enorme hoja de cálculo para llevar un registro de quién puede acostarse con quién. Esporas. Todos los hongos se dispersan mediante la producción de esporas microscópicas. Sin embargo, estas esporas varían enormemente en forma, tamaño y color. El tamaño, la forma y las características de las esporas están diseñados para aprovechar diversos métodos de dispersión. Los hongos primitivos poseen colas en forma de látigo, llamadas fleelas, para dispersarse en entornos acuáticos. Otros se dispersan en el aire desde las láminas en la parte inferior de los hongos. Otros son expulsados a gran velocidad de los cuerpos fructíferos, y otros están específicamente adaptados para ser recogidos o consumidos por insectos, aves o mamíferos, como las trufas, cuyos cuerpos fructíferos crecen bajo tierra, pero se comunican con el mundo de arriba liberando un aroma especial que atrae a los mamíferos. Algo que también disfrutamos. El aroma son las feromonas sexuales de los cerdos machos. ¡Qué delicia! Probablemente el efecto menos conocido de los hongos en el medio ambiente es su papel en la formación de nubes y lluvias, ya que las esporas de los hongos pueden desencadenar la formación de gotas de agua que causan lluvias que caen sobre el dosel de los árboles o el suelo del bosque y esto ayuda a mantener el bosque. Microclima. Finalmente, la evolución. Este es nuestro árbol de la vida fúngico actual. Imagen del árbol de la vida fúngica, que contiene 8 ramas principales. Creemos que los primeros hongos evolucionaron hace unos 1000 millones de años y eran organismos simples de una sola hoja, que vivían en el mar. Como se mencionó anteriormente, una de las características clave de un hongo es la presencia de quitina en sus paredes celulares. Esto puede ser difícil de detectar, pero se ha detallado. Los estudios han demostrado que los mildiu vellosos, los mohos acuáticos y los mohos mucilaginosos no tienen quitina y, por lo tanto, no son hongos. Pero la criptomicota de una sola semilla y los microsporadios sí lo hacen, lo que los convierte en los hongos actuales que más se parecen a las formas más tempranas de hongos. Además, son exclusivamente parásitos. Estos, junto con Blastocladam micota y Chytridio micota, se reproducen utilizando una espora móvil, con una cola en forma de látigo llamada phloem, que les permite desplazarse por el agua como un espermatozoide humano. Esta espora móvil se perdió cuando los hongos se instalaron en la Tierra hace unos 700 millones de años y luego desarrollaron otras formas de dispersión de esporas. Las Supagom micotas son casi exclusivamente patógenos o parásitos que infectan o se alimentan de plantas o animales, o viven dentro de ellos sin dañarlos. Las Mucor micotas son conocidas por formar relaciones con plantas que son mutuamente beneficiosos para la planta y los hongos. Este grupo incluye el subgrupo Glomeromicota, que establece relaciones microbianas con aproximadamente el 80% de las plantas terrestres, incluyendo la mayoría de
Los cultivos también albergan una gran diversidad de bacterias que viven dentro de las células fúngicas. Y finalmente, el ascomicota y el videomicota, que juntos forman el subreino Dicaria. Los ascoets son comunes, conocidos como hongos de saco, incluyen colmenillas, trufas, levaduras cerveceras y de panadería, así como la mayor parte de la simbiosis fúngica en los licántropos, mientras que, además, son quizás los más familiares, ya que contienen los hongos que se convierten en la mayoría de los hongos. Esta es una visión general del mundo de los hongos visualizada en este mapa.